Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con autorización de la autora. Capítulo 23. Al día siguiente de su llegada, Lord Grafton registró en el libro familiar a Lord Anthony Thomas Fitzroy, conde de Arlington. Todavía debía informar a su majestad sobre la sucesión, pero era una mera formalidad, puesto que su padre dejó estipulado en un documento firmado por el anterior rey que el título de Isabella Fitzroy, su abuela, pasaría a los herederos del ducado, tal como ocurrió con su padre y con él. La celebración por el nacimiento del pequeño conde se realizó un par de semanas después, banquete al que la nobleza de los alrededores fue invitada. La duquesa viuda quería que todo el mundo supiera que el ducado de Grafton tenía ya a su heredero. Entre los invitados estaban el barón de Cardingham y su esposa, una familia feudal muy antigua que hacía mucho que vio pasar sus mejores tiempos. Vivían en un castillo a varias millas de Grafton Castle y aún así la baronesa no quiso perderse tal acontecimiento a pesar de la incomodidad que representaba viajar varias horas por un camino polvoriento y lleno de hoyos. No obstante, su interés no estaba en compartir con los duques la felicidad de tener un nuevo integrante de la familia. No, ni mucho menos. La baronesa de Cardingham solo deseaba una cosa, y la estaba viendo en ese instante al otro lado del salón. Lord Grafton asintió con cortesía a lo que el barón del Trematón le decían. Este era un hombre entrado ya en la cincuentena, con barriga prominente y mejillas abultadas, las cuales lucían coloradas a causa del vino ingerido esa noche. Incluso su mirada ya se veía un tanto vidriosa. El duque también tenía una copa de vino en la mano, el segundo o tercero que se tomaba. No estaba seguro, no le interesaba llevar la cuenta. Bebió un poco más a su copa ya medio vacía, mientras con la mirada buscaba a Lady Amelie. Su esposa lo evitaba en todo momento, ajustándose a convivir con él lo menos posible. Esa noche, después de recibir a los invitados al banquete, no volvió a verla. Ella se apartó de su lado con la excusa de ir a ver al pequeño Anthony, y cuando regresó se entretuvo conversando con un grupo de damas. Lord Grafton sabía de sobra que no se trataba de ser una buena anfitriona, sino de mantener esa distancia que él ya no soportaba. Tenía poco más de 2 semanas en la propiedad y en ese tiempo lo más cerca que había estado de su esposa fue el día de su llegada, cuando conoció a su hijo. Esa tarde, tras acordar el nombre del bebé, ella mandó llamar a su doncella. No lo echó de la habitación, pero para él fue bastante obvio que quería que se marchara cuando le pidió de vuelta al pequeño Anthony y le dijo que el niño necesitaba dormir. Luego de eso, cuando la mucama entró y comenzó a moverse por la habitación para preparar el baño de su señora, no tuvo más remedio que salir, aun cuando lo único que deseaba era quedarse en la habitación con su hijo en brazos mientras contemplaba a su esposa en la bañera. Apuró otro trago de vino, sediento y acalorado por las elocuentes imágenes que su mente reproducía a pesar de no haberlas visto nunca, al menos no en esa situación. E incluso en aquella ocasión, cuando concibieron a Anthony, desesperado y necesitado como estaba, no alcanzó a grabarla con detalle. Sin embargo, su encendida imaginación no necesitaba de ningún referente para proyectar sus anhelos. Su mirada continuó clavada en el perfil de su esposa, observándola a la distancia como venía haciendo. Lo único que tenía permitido y por poco tiempo, en cuanto ella notaba su presencia, se iba. No importaba si estaba en el salón o en el jardín, en la alcoba o en el vestíbulo. Lady Amelie jamás permanecía más de unos minutos en el mismo lugar que él. No era grosera, no, todo lo contrario. Se portaba con cortesía, lo trataba con amabilidad, la misma que usaría con cualquier otro caballero. El problema radicaba en que él no era cualquier caballero, era su esposo, el padre de su hijo, el hombre que la amaba más que a sí mismo y pese a ello, era también el hombre que más la había herido. ¿Qué tan diferente era del malnacido de Suffolk? Esa pregunta que rebotaba en sus pensamientos cuando la culpa lo hacía presa, tenía la capacidad de sumirlo en oscuro pozo de desesperación. ¿Podría obtener su perdón algún día? ¿Podrían alguna vez estar en la misma habitación sin que ella huyera de él? La conciencia de que tal vez lo que la impulsaba a apartarse de su presencia era el miedo, le carcomía las entrañas.
¿Cómo acercarse a ella si le temía? Imposible. Primero debía ganarse su confianza, demostrarle que jamás volvería a lastimarla, que con él estaba segura. Debía demostrarle que la protegería de todo y de todos, sin importar las circunstancias, pero no era tan fácil. Llegó la copa a sus labios una vez más, pero ya estaba vacía. Buscó con la mirada a un lacayo para que la rellenara y su mirada se cruzó con la de una mujer al otro lado del salón. A pesar de la distancia que los separaba, notó que ésta le sonreía y lo saludaba con un gesto de la cabeza. Correspondió el saludo para no ser descortés, pero desde ahí no lograba ubicar quién era. El barón de Trematon dijo algo más y él volvió a asentir. No obstante, no tenía ni remota idea de lo que hablaba. Por fortuna, otro par de caballeros acababan de unirse a la conversación y él pudo excusarse para buscar un sirviente que le volviera a llenar la copa. El recuerdo de su última noche en Londres casi lo hizo desistir de beber un poco más. Su exceso con el whisky lo había obligado a armarse de valor y venir a Cornwalls. En su momento estuvo aterrado de las consecuencias de su estupidez etílica, pero ahora estaba agradecido. De no ser por eso, tal vez seguiría en Londres ahogándose en alcohol. Casi igual que ahora, pero al menos ya no estaba a cientos de millas de su familia. Y había recuperado la carta. El mensajero que envió con la carta llegó a Grafton Castle 2 días después que ellos. Si el hombre se sorprendió de verlo ahí, no lo comentó. Se limitó a devolverle la misiva que su fiel mayordomo Harold le entregara y luego se había ido a descansar del viaje. La carta estaba ahora a buen recaudo en un lugar donde no representaba ningún peligro para él. Saludó y medio charló con varios invitados en su camino a la mesa de bebidas, cuando ningún lacayo apareció para servirle más alcohol. Estaba tomando otra de las muchas que había en la mesa de bebidas cuando fue abordado por la dama que lo saludara antes. «Es una velada maravillosa, excelencia», dijo la mujer al tiempo que se estiraba para tomar una copa, rozándole el brazo con el suyo. «Confío en que se esté divirtiendo», respondió él y dio un par de pasos atrás, retirándose un poco de ella. Todavía no veía bien su rostro, solo su perfil. La mujer se volvió entonces. Sostenía la copa en la mano derecha, un abanico en la izquierda y una sonrisa en sus labios. Sin embargo, la forma en que se humedeció estos le dio una idea de las verdaderas intenciones de la mujer. «Es un placer volver a verlo, excelencia». La dama hizo una reverencia que dejó el escote de su pecho a la vista de cualquiera que pasara junto a ellos. Y la suya, por supuesto. «El placer es mío, milady», replicó a pesar de no recordar la identidad de la mujer. No obstante, sí recordaba su cara. Y que tenía marido. La temporada pasada, cuando regresó a Londres tras su horrible comportamiento con Lady Amelie, notó que su popularidad entre las damas había aumentado. Recordó que en su momento se sorprendió porque las mujeres, viudas y casadas en su mayoría, le hacían insinuaciones que ningún hombre, caballero o no, podía malinterpretar. No obstante, no se dio por aludido con ninguna. La única mujer que quería que se le insinuara en ese momento había estado a cientos de millas de la ciudad, odiándolo. Cuando la mujer se paró más cerca de él, comprendió por qué se le hacía conocida. El año anterior, la dama lo persiguió en cada velada a la que asistió hasta que, harto de sus insinuaciones y las de las demás, dejó de frecuentar los bailes de la temporada. Y ahora la tenía ahí, en su salón, hablándole en un tono bajo y seductor. Estaba a punto de excusarse con ella cuando el aroma de su esposa flotó hasta él. La buscó con la mirada. Estaba parada a pocos pasos de ellos. Por instinto se alejó un paso más de la dama casada, pero Lady Amelie no lo veía a él. Toda su atención estaba puesta en la mujer junto a él. Era enojo lo que veía en su mirada. El corazón le latió deprisa por la posibilidad de que su esposa estuviera molesta por la cercanía de la dama. Eso sería una buena señal, ¿verdad? Miró a la mujer junto a él y luego a su esposa una vez más. Lady Amelie tenía los ojos entornados, la espalda rígida y apretaba con fuerza el abanico entre sus manos. Una emoción muy parecida a la esperanza brotó entonces en su pecho, recorriéndole todo el cuerpo. Bajó la cabeza para ocultar la sonrisa que nació en sus labios y una que era provocada por su duquesa, pero que la dama a su lado la tomó como un incentivo para posar la mano en su brazo e inclinarse hacia adelante para hablarle con mayor intimidad.
Se deshizo con suavidad del agarre en el momento justo que los pechos de la dama rozaron su brazo y su esposa se paró frente a ellos. «¿Vienes un momento, querido? Hay alguien a quien quiero presentarte», habló Lady Amelie sin tomarse la cortesía de saludar a la otra dama presente. Ese querido, en voz de su amada Amelie, fue un bálsamo para su desesperanzado cortejo. Era la primera vez que lo llamaba así en mucho tiempo. Desde hacía meses no se dirigía a él por otro apelativo que no fuera excelencia, guardando la distancia entre ambos con el uso de formalismos. «Hay alguien a quien quiero presentarte». La segunda parte de la frase dicha por Lady Amelie lo hizo sonreír más al percatarse de que el trato formal también desapareció. Lady Grafton apretó más el abanico al ver la sonrisa de su esposo y se preguntó ¿por qué sonreía? Le dieron ganas de borrarle el gesto de un abanicazo. Respiró profundo para calmar el ardor que sentía en el pecho. «Excelencia, un placer conocerla al fin. Soy Henrietta Vivian, baronesa de Cardingham», intervino la mujer demostrando con ello la poca educación que poseía al presentarse ella misma. «Encantada, baronesa», respondió Lady Grafton con fingida cordialidad. De encantada no tenía nada. Todo su ser rechazaba la presencia de la mujer. «Conocí a su excelencia en Londres», dijo la baronesa sonriente. La entonación con que pronunció excelencia chirrió en los oídos de la duquesa. La punta del abanico de Lady Cardingham tocó el antebrazo del duque y Lady Amelie apretó más el suyo. «¿Vamos, excelencia?», dijo ella resaltando la última palabra con una dulzura que nada tenía que ver con la furia que ardía en su pecho. «Por supuesto, querida». Lord Grafton se acercó a su esposa y le ofreció su brazo. «Con su permiso, baronesa». Se excusó con un leve asentimiento de la cabeza. La mujer correspondió a su despedida con una reverencia que puso a la vista, una vez más, su generoso escote. «Debería comprar más tela la próxima vez», murmuró Lady Grafton entre dientes cuando ya estaban a varios pasos de la baronesa. «Disculpa, querida. Creo que tu amiga necesita otra modista», respondió sin mirarlo. «Tal vez podrías recomendarle la tuya», sugirió el duque, quien no sabía si el vino que ingirió esa noche le nubló el juicio, pero tenía la sensación de que su duquesa estaba celosa. «No creo que a mi modista sea lo que a Lady Cardingham le interese», replicó ella y su agarre en el brazo de su excelencia se acentuó. Lord Grafton se detuvo junto a un pilar en las orillas del salón. No sabía dónde quería llevarlo Lady Amelie ni a quién quería presentarle, pero estaba disfrutando mucho de este pequeño acercamiento y no quería que terminara. «¿Qué podría interesarle entonces?», le preguntó. Su mirada detallaba cada rasgo de su rostro y vio el momento exacto en que estos se endurecieron. «Esto debería saberlo mejor usted, excelencia», espetó soltándose del brazo de él. «Con su permiso, iré a ver a mi hijo». «Nuestro hijo», apuntó él al tiempo que tomaba su mano enguantada y depositaba un suave beso en la palma. Lady Amelie no respondió. Recuperó su mano del agarre del duque, se recogió las faldas y huyó de su presencia lo más rápido que pudo. La palma de la mano todavía le hormigueaba ahí donde los labios de él se posaron, el calor de su aliento guardado en esta. Lord Anthony observó el andar furioso de Lady Amelie. Celosa. Su esposa estaba celosa de la baronesa. La sonrisa que hacía rato no abandonaba sus labios se extendió. La esperanza que brotó antes en su pecho era una realidad ahora. Esta era la señal que necesitaba. No todo estaba perdido. Si su amada Amelie estaba celosa, era porque sentía algo por él. Tal vez no lo amaba, no como él a ella, pero por el momento le bastaba. A partir de ese instante, nada ni nadie, ni siquiera ella, iba a desalentarlo en esa cruzada para obtener su amor. Continuará.